Hoy, una invitada que muy seguramente reflejará la vida de millones de mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La historia de una ama de casa que ha amado a sus hijos con todo su corazón, pero que también decidió hacer sus sueños realidad. ¿Tarde o quizá temprano? Eso lo vamos a saber en este capítulo de Entre Valientes. Irma Patricia, bienvenida a Entre Valientes. Gracias, Ari. ¿Cómo te sientes? Un poco nerviosa. Bueno, bienvenida a Entre Valientes, hoy exaltando esa labor que cumples o que cumpliste además durante muchísimos años como ama de casa. ¿De dónde eres? Yo nací en Girardot, soy prematura. Ajá. Fui la hija mayor y pues mi mami se enfermó y tuvo que venirse nuevamente aquí a Bogotá. Ujú. Pues mi infancia fue compleja. A mí me criaron mis abuelos y pues digamos a los 17 años, pues como a los de los 14 mi esposo era mi novio, Ujú. Desde los 14 años lo conoces. sí, porque mi cuñado era el esposo de mi tía. Ujú. Y ahí nos conocimos y yo digo que pues éramos unos niños. Él tenía 20 años cuando nos casamos, yo tenía 17. Ujú. Pero más era buscando como ese amor familiar, Ujú. como ese hogar Lo que no habías tenido de pequeña. de pequeño. Y pues realmente no tuve ni infancia ni como adolescencia. Ujú. Me casé muy jovencita, pero ahí encontré la familia de mis suegros. Ujú. Ellos eran como mis papás y mi suegro fue el papá que la vida me regaló. Porque, pues, mi abuelito, pues sí, yo lo quiero mucho y lo tengo un gran recuerdo, pero mi suegro era un ser especial. Él se tomaba el trabajo de soñar conmigo, Ujú. le alegraba que yo aprendiera cosas. Ujú. Siempre, le gustaba sentarse a que charláramos. Cuando yo hacía mis cursos, él iba y me acompañaba a comprar materiales. Y a mí me obligó la necesidad de querer aprender y apoyar a mi familia, ser muy pulida en todo lo que hacía. Entonces hice muchos cursos y pues digamos que fue más sencillo cuando tuve a mis 2 hijos mayores. Ujú. Cuando ya llegó mi tercer hijo, llegó a los 7 años Ujú. y pues ya era más complejo dejarlos. Pero cuéntame un poquito, me dices que te casaste a los 17, Sí, conociste a tu esposo a los 14, fueron novios, a los 17 toman la decisión de casarse sí, y a los cuántos años eres mamá, a los 18. tuviste tu primer hijo Sí, y luego, ¿cuántos se llevan tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? tengo 6. Ujú. Los 2 primeros se llevan de a 3 años. Ujú. Luego llegó el tercero, que llegó después de 7 años. Ujú. Y ahí, pues, como sin darme cuenta, llegó el cuarto hijo, que, pues, es un milagro de Dios, porque me di cuenta como a los 4 meses que estaba en embarazo, y él se me vino de 7 meses y medio. Había perdido todo el líquido amniótico, y como cosas de Dios, a él lo salvaron. Broncoaspiró y, pues, fue algo muy complejo. Porque, pues, él requería mucha atención, terapias, porque había quedado con un problema muscular. Ujú. El cuarto hijo Sí, y luego vienen otros dos hijos. y después vienen las 2 niñas. Ujú. Entonces, después de a los 2 años, pues, mi esposo se había mandado a operar. Ujú. Pensamos que ya no íbamos a tener más bebés, y como una bendición de Dios, y como decía mi suegro, mis niñas son una bendición. Nació a los 2 años, nació mi hija mayor, y exactamente a los 2 años, el mismo día, nació mi hija menor. No. Y ¿Tu ese esposo qué procedimiento se había hecho? Una vasectomía. Por Dios, o sea, ustedes dijeron, no, ya Sí. 4, aquí terminamos, vamos a, Y, pues, por lo que ha sido tan complejo el embarazo, el claro. nacimiento de mi hijo, el cuarto, entonces, pues, ya dije yo: "Ya no más", ¿sí? Porque, Ujú. pues, o sea, ahí mi esposo le tocó tomar la decisión de retirarse de trabajar, porque
él era el que tenía que, pues él se encargaba de llevarlo a las terapias, Ujú, eso era casi diario. ujú. Y pues mi hijo mayor era el que nos ayudaba porque si yo tenía que trabajar o cualquier cosa, a él lo teníamos que vigilar las 24 horas porque el bronco aspiró a los 15 días. Entonces el primer milagro de Dios es él. Bueno, Irma, tienes tus dos primeros hijos y me dices, con los dos primeros fue más fácil, fue más Sí, sencillo, podías hacer tal vez tus labores, lo que tú sí, querías, tus cursos, te gusta la repostería, todo lo que tiene que ver con panadería te encanta, sí. pero entonces llega el tercer hijo y ahí es donde prácticamente que de manera Sí, oficial te yo conviertes en ama de casa de ama lleno. de casa de lleno, porque pues ya no los cuida, pues no había quien los cuidara. Ujú. Yo pues como mi esposo trabajaba, yo los llevaba al colegio, los recogía y pues muchas veces nos íbamos a pie y nos teníamos que venir a pie porque pues sí, no había. Y pues ya cuando nació el niño pues estaba más pequeñito y pues ya era otra responsabilidad. Claro. Y pues sinceramente nunca le quise delegar como a otra persona porque yo decía, si voy a ganar un sueldo para tener que pagarlo, pues mejor me quedo con mis hijos. ¿Tú tomaste la decisión de ser ama de casa? Sí, ¿Lo hablaste con tu esposo o le preguntaste a alguien o simplemente tú dijiste, no, mi decisión es quedarme y ser ama de casa y atender a mi sí, familia? porque como tenía tantas carencias afectivas, Ujú. entonces se vuelve uno muy mamá gallina, entonces se vuelve uno muy sobreprotector, A querer amar darles a ellos a lo que ellos tú no lo que yo tuviste. no tuve. Y pues digamos, esto no ha sido un jardín de rosas, han pasado muchísimas cosas, Ujú. pero digamos, no pensé en separarme porque yo decía, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, Ujú. que los tengan que dividir y eso no me parece. Entonces, como que se fueron superando las adversidades y yo, pues, me hice cargo de la casa y uno hace de todo, Claro. porque yo trasnochaba para poder trabajar, entregar mis pedidos, porque con eso mismo yo me pagaba mis cursos. No te olvidabas de tus sueños. No, o sea, digamos que los tuve más presentes después de que, o sea, tuve como 2 años que entré en una depresión tremenda porque, pues, ya no había igual de trabajo. Habían dificultades y el tener que pedir o ya estar sacando feo en la tienda, cosas así, pues a mí me como que me frustró mucho. Ujú. Pero pues siempre yo iba a la mano de Dios, siempre lo oraba mucho. Y un día que yo venía de una entrega de libretas de mis hijas, aquí cerca hay un como un instituto que Ujú. se llama Adoratrices. Y ahí apareció el curso porque yo había hecho hace muchísimos años atrás, había hecho pastillaje. Ujú. Pero siempre quise como hacia el lado de la panadería volverme como a actualizar y eso. Ajá. Entonces llegó el curso como una bendición. Y yo le dije a mi hijo que pues si me ayudaba para la matrícula y pues yo me rebuscaba lo de la pensión y eso. Y mi hijo Y te mayor empezaron a ayudar. Pero antes de me llegar a empezó a esa ayudar. etapa donde tus hijos se convierten como en ese apoyo para hacer tus sueños realidad, Irma, ¿en algún momento de tu vida llegaste a sentir que no estabas haciendo nada con tu vida? Sí, sí, mucho tiempo y fuera de eso pues se siente uno como muy frustrado, Ajá. porque uno termina siendo como la sombra de la casa. O sea, uno es el que hace todo, uno cocina, uno lava, uno plancha, uno organiza, pero ya, o sea, se les hace tan común que ya todo el mundo llega. No te dan las No, gracias, no no, o reconocen tu sea, porque trabajo. como que es lo que uno está obligado a hacer, o sea, Ujú, digamos, se mentaliza uno así. Y pues a mí me crió mi abuelita, ujú, pues imagínese, pues ser una persona, pues ya de su edad y pues uno normaliza como muchas cosas, ujú. porque eso fue lo que yo recibí en mi crianza. ¿Tú consideras que ser ama de casa es un trabajo? Sí, pero no lo valoran. Ujú. Sí, porque Claro, y pues te lo pregunto precisamente por esa percepción que hay en la sociedad. mm, Hay muchas personas que no reconocen el esfuerzo de una mamá, de una ama de casa, lo que vive una ama de casa, a qué hora se levanta una ama de casa y a qué horas termina una ama de casa y que muchas veces no tiene horario. Por ejemplo, ¿cuál era tu rutina? uy, no, yo me levantaba súper temprano, sobre las 4 de la mañana, Ujú. o y me acostaba sobre las 11, 12 de la noche, porque pues estaba pendiente de las tareas de los niños, aparte de las labores de la casa.
y muchas veces tocaba irlos a recoger, a llevarlos. Entonces era doble trabajo, venir a mirarles tareas, porque como unos estudiaban en la mañana y los pequeñitos en la tarde, pues yo no podía estar en la mañana haciéndoles el almuerzo, estando pendiente de ellos. Claro. Entonces uno triplica el trabajo. Y además se convierte en profesional en diferentes áreas, ¿no? Exactamente. El profesor de la casa, el que ayuda y el que refuerza las tareas, pero también el consejero, pero también la que atiende, la cocinera, la chef, la enfermera cuando sucede algo. Y Sí. tristemente eso no se valora. ¿Cómo era en tu casa? ¿Cómo era tu esposo? ¿Cómo eran tus hijos? O lo que decías ahora, se convierte en un momento en algo muy normal y en una obligación como mamá que tenías que cumplir. Pues mi esposo, lo que pasa es que como él trabajaba, muchas veces no trabajaba aquí en Bogotá, Ujú, entonces pues la responsabilidad de todo cae sobre uno. ajá, Pero también es el sentirse que a uno le dice: "¿Y usted qué hizo todo el día?". ¿Sí? Yo estoy trabajando, pero uno, ujú. o Claro, que sea, eso llegan y no se ve creen como un trabajo. que no estabas haciendo nada, Exactamente, que no tienes derecho a estar cansada. muchas veces mis hijas, aprendí a pintar, a hacer muchas cosas porque me tocaba ayudarles a hacer los trabajos. Pues mi esposo, si eran maquetas y eso, él les ayudaba, desde que él Ujú. estuviera, él les ayudaba. Pero a pintar, a mirar las cosas, pues era yo la que estaba ahí, la que iba a la entrega de libretas, y pues eran varios en el mismo colegio, pues me tocaba primero donde los más pequeños o donde los más grandes y pues así irme turnando. Irma Patricia fue ama de casa por más de 40 años. Hoy su sueño ha salido adelante poco a poco con su esfuerzo, con su dedicación, porque a pesar de que eras ama de casa y tenías una agenda de 4 de la mañana a 11 de la noche o 12 de la noche, no dejabas de lado ese sueño de poder avanzar con tu repostería, con las cosas de panadería. Pero me dices que llegaste a la depresión, que Sí, lleva a una ama de casa que está rodeada tal vez de la ilusión de sus hijos, de verlos crecer, de verlos salir adelante, a la depresión. pues porque uno se siente solo, Ujú. A pesar de tener 6 hijos. sí. Uno termina sintiéndose solo porque, digamos, uno les colabora y los apoya porque ellos en ese momento lo necesitan, ¿sí? Pero de todas maneras, su merced no puede decirle, no hay comida, no está la ropa lavada, los uniformes, nada. Ujú, Entonces llegó en un momento en que no tenía trabajo y pues ahí viene, ujú, no tenía dinero. ujú. ¿Sí? Entonces, el tener que pedir y eso, fiar muchas veces en las tiendas, sacar plata prestada, entonces eso termina uno deprimiéndolo y no tiene uno con quién hablar, Ujú. porque uno ni con el esposo, porque si ellos llegan cansados, uno está cansado, está ocupado, entonces muchas veces no tiene uno tiempo ni siquiera de hablar. O sea que aparte de las labores de la casa, tú tenías que ver cómo ayudabas también económicamente la carga que llevaba tu esposo con el tema laboral. Sí, porque mis hijos estaban en la universidad Ujú, y con mucho orgullo digo, o sea, fue una etapa difícil. Bonita porque, pues, así como se dice, de sabores y sin sabores, pero, digamos, me disfrutaba mucho que los grados de mis hijos, los logros de ellos, pero siempre me disfrutaba lo que otros hacían. ujú. Me di tanto a las personas que me olvidé que yo existía. Celebrabas los logros de tus Sí, hijos, claro. de tu esposo, de tu familia, y no estabas saliendo Exacto. adelante en los tuyos. Entonces, yo era de las que venían, que el tintico, que una cosa, o sea, nadie se preguntaba si yo estaba cansada o no. Mm, Sino simplemente llegaban y: "Ay, tan rico que cocina Patico, tan rico, le quedó el tinto". O sea, siempre estuve ahí ujú. como buscando el amor afuera, sin entender que el amor lo tenía que buscar para mí, Guau, en Patricia. guau. Entonces, eso fue Nadie te preguntaba cómo te sentías, si estabas bien. ¿Alguna vez, por ejemplo, cuando tú dices que atendías a esas personas, un día que tú recuerdes que de pronto estabas enferma, te dolía algo o estabas cansada simplemente y sentías que no podías más? pues mira, Arianita, que eso lo sentí, o sea, como que mi despertar fue cuando mi suegro enfermó, Ujú. porque él de ser una persona tan vital, tan llena de vida, tan alegre, o sea, una persona increíble.
un ser humano maravilloso. Y verlo postrado en una cama con tráqueo, con gastro, porque él sufrió un accidente y se cayó, y pues, digamos, no le dieron la atención debida, Ujú. tenía un hematoma en el cerebro y lo operaron, y como él era diabético, entonces le dio hemorragia y eso desencadenó un montón de cosas. Ujú. Y ahí es cuando empiezo yo a cuestionarme, porque digo: "Oye, o sea, una persona así, y en un momento se le va la vida a uno". ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Exacto, ¿Quién se va a preocupar por mí? y verlo como de alguna manera lo miraban con lástima, Ujú. eso era lo que a mí más me enfermaba, porque yo decía: "Hombre, a él hay que mirarlo con amor y con todo el respeto que él se merece por todo lo lindo que fue y por la huella que dejó en las personas que lo querían". Entonces, ahí empecé a cuestionarme cuando él murió, él me trajo un mensaje y ese fue un milagro de Dios. El día que lo dejamos para la cremación, al día siguiente, pues, mi esposo se levantó, ¿y ahora qué hago? Si él era el que estaba 24/7 Mm. con él y con el apoyo, pues, de mis hijas, mío. Y el arco iris más hermoso que su merced pueda ver, abrió la terraza y estaba enfrente de la casa, literal. Ujú. Él tenía una cita médica y se ha bajado a bañarse, y yo me bajé a abrir la puerta, algo. Cuando subí, se prendió el televisor solo, y apareció el disco de Vicente Fernández, Volver. Inmediatamente se cambió y apareció, como ¿cómo se llama eso? Una Como el prólogo del Principito. Ujú. Entonces, donde él pedía perdón a los niños, porque su mejor amigo era un hombre que, siendo viejo, tenía alma de niño, y ese era mi suegro. Ah. Cuando yo salí, iba a lavar, y en el carro del mercado había el pañuelo amarrado que él llevaba para sus citas. Y eso para mí fue, mejor dicho, Te tocó el corazón. sí. Y entonces entendí, empecé a buscar de Dios, empecé a mirar como con muchas cosas de los ángeles, de entender más allá de la muerte que hay, y entendí eso, que si Dios me ama, ¿por qué yo no me puedo amar? Y Y que cambiaste tu forma de pensar. sí, ¿En quién se convirtió Patricia, esa ama de casa que llevaba 40 años sacando adelante a 6 hijos y a un esposo, porque termina una ama de casa también sacando adelante al esposo, atendiéndolo, brindándole lo mejor? ¿En qué se convierte de ahí en adelante? en alguien que con todo el miedo, porque salí ya como una niña, Ujú. a mi edad, salí como una niña, llena de miedos, Pero llena a de buscar sus incertidumbres, sueños. sí. Lo mismo, o sea, para mí el horno fue como ese despertar, Vamos a como hablar ese de, milagro, vamos a hablar de tu emprendimiento. ¿Por qué se llama tu emprendimiento Dulce Renacer? porque básicamente nació en pandemia. Ujú. En pandemia, pues mi esposo se infectó, yo también estuve hospitalizada y mis hijos literal quedaron solos acá en la casa, ellos ya son adultos. Pero para mí fue un golpe fuerte, o sea, yo no pensaba ni en si iba a salir o no iba a salir, sino yo pensaba ellos qué van a hacer, qué van a comer. Sí, o sea, yo pensaba era en ellos. Claro. Como mamá. Y nosotros 2 allá sin saber qué iba a pasar con nosotros. Mi esposo tuvo prácticamente unos segundos que tuvo una muerte, porque dejó de respirar, Ujú. pero como designio de Dios, él volvió a la vida. Y pues eso fue una situación muy compleja. Yo salí antes que él, y una noche, porque pues para mí el medicamento fue muy fuerte,
porque yo sufro de mala circulación, yo sufro de las venas. Entonces esos medicamentos para mí me quemaban el cuerpo, literal. Y yo le pedía tanto a Dios que me ayudara a sobreponerme porque pues a mí la angustia eran mis hijos. Claro. Y esa noche que fue el último medicamento que me aplicaron, me desperté dándole gracias a Dios y qué estrella tan hermosa la que había en el cielo. Y ya cuando llegamos a casa, entonces, pues mi esposo quedó con problemas pulmonares, respiratorios, salió con una máquina y el único que estaba trabajando era mi hijo menor. Y ya pues nosotras con las niñas empezamos a emprender, hacíamos desayunos sorpresas, hacíamos cupcakes, hacíamos tortas, hacíamos muchas cosas y pues ahí era donde nosotros nos dábamos cuenta, o sea, la gente a través de nuestros productos, Ujú. entonces transmitía las emociones que tenía guardadas por alguien, por saber cómo estaba, por celebrar el cumpleaños Y tú sacabas a flote tu talento. y Ese yo saqué talento, esa a flote mi talento. habías hecho cursos en el transcurso, pues, de todos estos años de ama de casa con tus hijos, hacías cursos e ibas como fortaleciendo ese don que tenías en tus manos para todo lo que tenía que ver con pastelería, con repostería. Pero ¿quién descubre ese talento? ¿Cómo te das cuenta que eso es lo que te gusta? Pues porque un curso hice un técnico en productos de panificación que me hace sentir súper orgullosa de mí, porque fue lo primero que hice después de tantos años y pues fue un reto porque era salir a abrirme o sea, yo no soy de amigas ni de salir. Entonces, el salir, poder compartir con otras personas, tenía miedo de, digamos, de no sobrepasar eso, pero como que era el reto que yo tenía en ese momento. Me tenía que levantar antes de las 3 de la mañana para dejar el almuerzo, porque todos mis hijos llevaban su almuerzo para la universidad, para el trabajo. Ellos llevaban su almuerzo, yo dejaba acá, me iba para clase. Ahí mi hija menor fue la que le dio duro porque le tocaba, pues yo iba y la recogía al colegio, a ella les tocó empezar a venirse en solitas. Ujú. Y pues encontré un profesor maravilloso y la esposa era la que nos enseñaba repostería. Ujú. Ellos son profesores del SENA. Y para mí el profe Raúl era como mi papá, o el papá de todas. Ajá. Entonces, él allá pues nos apoyaba muchísimo y pues yo lo veía y mi hija pagó sus chaquetas del prom vendiendo cupcakes, que Los fue lo llevaba al primero. colegio. Sí, ella vendía cupcakes y una compañera fue la que me enseñó a hacer los cupcakes. Bueno, ahí está ese inicio, esa forma de descubrir con esos talleres, además que te gustaba, que te apasionaba. Ya les vamos a mostrar un poco del trabajo de Irma, porque es un trabajo preciosísimo, Irma. Pero venías del nombre Dulce Renacer. Entonces Ah, viene después de esa de situación que pandemia, ustedes viven en la pandemia. sí. ¿Quién dice, este es el nombre que le vamos a poner? Pues porque nos reunimos con mis hijos, con mi hijo, el tercero, con Miguel, y con Vale y Cami. Entonces nos pusimos a mirar nombres. Y pues porque antes nosotros lo teníamos como Patty Cake. Cuando yo empecé, porque pues para graduarme hicieron una feria y pues teníamos que tener un nombre y eso. Y en ese momento yo dije, Dulce Renacer es mi nombre y es algo que ya lo tengo registrado y todo, porque para mí Dulce Renacer soy yo. Guau. Dulce Renacer empezó molde a molde, Ajá. empezó poquito a poquito y una diosidencia llegó a otra. Entonces yo decía, ese es mi dulce renacer y para mí ese es el significado que tiene el nombre de mi emprendimiento. Me gusta cuando dices, dulce renacer soy yo, porque hay muchas personas que tal vez se inspiran en sus hijos. Llevabas 40 años trabajando y sacando adelante a tus hijos, a tu familia, y pues uno se puede inspirar de los hijos, obvio, del esposo, de muchas cosas en su entorno, pero creo que el mensaje que habías recibido era supremamente claro y era un mensaje de amor propio, Sí, de que tú te debías poner como prioridad. Y cuando tú dices, es que dulce renacer soy yo,
me llena de felicidad porque tal vez, y aquí es el momento de mandarle un mensaje a todas estas amas de casa, a estas mujeres esforzadas, valientes, que trabajan de más, porque no trabajan 8 horas al día, tal vez como muchos de nosotros, sino que trabajan 10, 12, 16, 24 horas en muchos casos Sí, cuando afrontan situaciones difíciles, y es que en el fondo de su corazón puedan sentir ese dulce renacer, puedan tener ese amor propio y luchar también por sus sueños. Cuando empiezas este proyecto, cuando ya hay un nombre, cuando están tus hijas que al final se unen, porque mira que todo lo que sembraste en tus hijos todos estos años, aunque en momentos de dolor, de tristeza, subidas, bajadas, todo lo que vive uno como ama de casa, pues ellas empiezan a retribuir también todo eso que tú les habías brindado apoyando tu emprendimiento. sí. ¿Cómo empiezan a trabajar ellas contigo? Y cuéntame cómo empiezas a soñar para tener lo que hoy en día tienes. Pues, digamos, ahí fue como el ver que mis productos tenían un significado, que realmente la gente, o sea, eran emociones, era el talento que yo misma no había visto en mí. O sea, yo misma no valoraba lo que yo hacía, sino me conformaba con hacer las cosas y muchas veces otras las revendían y eso, y pues no. Mm, Cuando ya empecé yo a ver esto, dije: "No, o sea, esto es más allá, esto es amor". Igual cuando yo hago un producto, pienso como mamá. ajá, O sea, yo soy cuidadosa en comprar los ingredientes, no me gusta utilizar las premezclas, utilizo todo muy natural, yo misma preparo los rellenos, todo lo que necesitamos. Entonces, es empezar a la gente, digamos, a mí me llaman, me mandan una foto, cualquier cosa. ajá, Entonces, ver las emociones que eso refleja, que cuando llevan una torta, o sea, no solamente es un día que se trabaja, o sea, uno trabaja muchos días, porque depende de lo que ellos manden a hacer, de las ajá, figuritas, de buscar todos los ingredientes. Entonces, yo digo, eso es lo que le da el valor a la torta. ajá, Sí, entonces muchas veces, a veces uno se frustra porque dice, no, es que en la panadería vale tanto y usted me cobra tanto, pero en ajá. la panadería no le van a ofrecer lo que yo te ofrezco. Claro, la Entonces, dedicación, el amor, mejor dicho, yo sí, quiero, Irmita, que por ejemplo me muestres los cupcakes que tenemos ahí, porque yo siento que este es el reflejo del arte que hay en tus manos. Miren esto, miren ansiedad. Y prácticamente que podemos decir que es tal cual. O sea, sí, esto es obra de tus manos. sí. ¿Cómo lo diseñas? ¿Ves una foto? ¿Te quedas allí con la foto al lado? ¿Cómo los vas haciendo? Sí, o sea, cuando a mí me mandan a hacer algo, entonces yo empiezo a buscar por internet, empiezo a buscar los muñequitos, la película, todo. Ajá, Y ahí empiezo y pues como tantos años hice porcelanicrón o no sé, o sea, ese era como mi desahogo, ponerme a trabajar en mis cosas. Era lo que yo hacía cuando estaba de mal genio, estaba triste y pues uno ama de casa, ¿verdad? Que no tiene tiempo ni de deprimirse, ujú, porque uno tiene que salir adelante por sus hijos. ujú. Pero yo hacía el porcelanicrón porque eso a mí me apasionaba. Y empecé, pues, a ponerle tanto detalle a los cupcakes porque los míos son famosos. Es que son Y preciosos. todo el mundo dice: "Me da pesar hasta comérmelos". A ver, yo veo a tristeza allí. Mire esto. No, es que es igualito. Son igualitos. Son igualitos. Creo que por aquí está Alegría en una esquina. A ver, vemos Alegría. Aparte, porque me imagino que tienes que estar muy pendiente, Irmita, de todo lo que está en tendencia. Miren a Sí, Furia. y no solo eso, para hacer las tortas y eso, las tortas más lindas se las Ajá. echo a mi nieto. Y Ah, ahí entendí, o sea, ahí pienso como mamá, porque mi nieto era encantado, él le gusta un juego, le gustaba cualquier cosa, ajá, y las tortas más hermosas se las hice a él. Y él se sentaba conmigo 8 días. Y él me dice: mamá Pato, eso no es así. Las medias tú le pusiste no sé qué y eran así, no sé cuánto. Y me hacía desbaratar. guau, Entonces, en ese arte uno aprende a ser muy observador. Uno pasa a ser muy observador y muy detallista
Y no sé, yo digo que es un talento que Dios me ha dado. Dios me ha dado magia en las manos. Totalmente, pero completamente. Quiero que me alcancen por aquí a Messi, porque esto también es obra de tus manos. Sí, Aquí está Messi y que me cuentes la historia de Messi para llegar a ser una obra de arte en tus manos. porque fue para el cumpleaños de mi nieto. Ah, fans de Messi. Sí, él es fan de Messi, mi nieto mayor. Y porque tengo 3 nietos. Ajá. El niño que venía acá, él se llama Juan Esteban, Santi y Lucianita, que es la bebé. Y él, pues, él siempre miraba y mamá Pato, este año la tendencia es esto, lo que ella quiere. Ay, él te ayudaba. Sí, y él Ajá. me decía qué sacar y yo se los hacía Ujú. por ver la felicidad y verla el rostro de él viendo su torta tal cual. ¿Cómo fue el proceso de creación de Messi? ¿O con Ay, qué eso se sí. hace Messi? O sea, este y cualquier muñequito, porque pues a mí me mandan fotos de personas y eso, y yo trato Ajá. de sacar una réplica lo más Yo parecida tengo posible. una réplica que tú me hiciste hace, ¿qué? Como 2 años, yo creo. Sí. Igualita. Sí, pues esto yo lo empiezo por partes. Ajá. O sea, empieza uno a hacer primero lo que es el cuerpito, los guayos para poder poner los piecitos. O sea, no lo puedo hacer en un mismo día, Ajá. sino siempre lleva varios días para que tenga buen secado. Ajá. Y ya lo último ya es Esto es afinarle los detalles. porcelanicón. Sí, y la carita se la hice a mano. Wow. ¿Cuántos días te Entonces, demoraste haciendo ese Messi? como 4 días. Porque pues sacar la primera muestra es lo que uno más demora. Y me imagino que ahora con todo este furor del fútbol en Colombia te van a pedir muchos jugadores de la selección Sí, Colombia. señor. Y ya que esto, pues, para mí es lindo, o sea, yo amo hacer lo que hago. Cuéntame esa parte de la historia, te voy a recibir a Messi por aquí. Cuéntame esa parte de la historia donde Tropicana llega a tu vida, influye en tu vida, pero antes es, ¿qué tenías de manera inicial para tu emprendimiento y cómo Tropicana se convierte en parte de tu sueño? Pues, lo primero que, mi hijo mayor cuando yo empecé a hacer el curso, entonces, una amiga me prestaba el horno para ir a hacer los hotcakes y eso en la casa de ella. Porque yo tenía era que siempre, digamos, para los cumpleaños de mis hijos o algo, yo ensayaba las preparaciones Claro. y yo le llevaba al profesor y le mostraba y pues él me corregía y eso. Pero pues era porque yo quería hacer las cosas bien. Entonces mi hijo fue y me compró la estufa, Guau. me compró la nevera y me compró lo primero que él me compró, pues digamos como que la gramera, espátulas, unos moldecitos, o sea, Lo como lo básico básico. que necesitabas para empezar. Sí, después, terminamos el curso y una amiga me vendió la batidora y moldes y otras cosas, y entre mis 2 hijos mayores, ellos me ayudaron a comprar eso, porque, pues, ella me lo vendió a crédito, Ajá, y ya mi hijo se casó, el mayor, entonces él me había ayudado a pagar la mitad, y ya, ajá. pues, se casó, ya no me podía seguir ayudando. Entonces, para mí era frustrante, porque yo trabajaba, me trasnochaba, vendía mis cosas, Y te faltaba el horno. y me falta sí, y entonces, ya mi hijo menor, él me había regalado para que acabara de pagar esa plata, porque, pues, eso me costó lágrimas, Claro. trasnochadas, de todo. Entonces él, pues, de verme tan angustiada, él me ayudó a pagar Esa deuda. esa deuda. Y entonces empecé a soñar con el horno porque, pues, me salían pedidos y yo podía durar día y noche horneando, porque me tocaba después de que cocinaba. Ajá. Entonces, en el horno de la estufa empezar y solo me cabía una lata de hotcakes, que era lo que más Ya vendíamos, te tocaba por turnos, por turnar. turnos. Se hacía más largo. Sí, entonces, pues, aquí se hizo una remodelación. Ajá, Eso ya va a ser 2 años, pero mire, yo me siempre me inscribía, ajá, pero nunca porque a mí me gustaba mucho escuchar como los mensajes, las oraciones en la mañana, ajá. pero, pues, como con incredulidad también. Ay, Dios mío. Entonces, ese día me la pasé todo el ¿Tú qué día. decías? ¿Será que los premios de Tropicana son Sí, porque mentiras? yo no tengo lavadora y yo me inscribía que para la lavadora, Y nada.
que para la nevera y nada, mandábamos la historia y nada. Entonces, pues la responsable, mire las diosidencias, como se hizo la remodelación, entonces la señora, yo le comenté que yo quería hacerle un punto para el horno, porque yo quería comprarme un horno. Entonces ella llegó y me dijo: "De una vez, mándelo a hacer", dijo, y se propone, y de aquí a diciembre Tiene el ya lo horno. tiene el horno. Ajá. Entonces yo le dije: "Pues sí", y mandamos a hacer Es la más, ampliación. vamos a mostrarles a ustedes dónde está ubicado el horno y cuál fue el punto este que ustedes están viendo. Es el punto que quedó listo, quedó dispuesto y Sí. este es el horno que llega ¿a cuánto tiempo después? Como a los 2 o 3 meses, entonces ese ¿Qué día, no pasó? sé, yo le pedía todos los días a Dios que me ayudara y eso, porque uno trabaja y trabaja, pero como ama de casa Ajá. y emprendedor, uno no lo nota, o sea, uno la plata que llega, pues, para lo que se necesita, Para el pero no mercado, lo del para diario, los servicios. exacto, para apoyar en lo que hacía falta. Ajá, Entonces, nunca pensé en tener mi horno. Y, pues, siempre yo le pedía mucho a Dios era eso, yo quería tener mi horno. Y ese día, todo el día me la pasé que pagando recibos, que una cosa, que otra, ajá, pero nunca me gustaba sacar el celular, ese día sí lo había sacado. okey, Y en esa semana, todos los días era 1.000.000. ajá. Cuando de pronto yo entro a la casa y me suena el teléfono, ay, yo me puse nerviosa, yo gritaba, yo no sabía qué hacer, estaba mi hija y ella me alcanzó rápido el cuaderno, Ah, tenías un cuaderno. un cuaderno, y yo tenía todo ahí anotado. Y pues cuando me gané el 1.000.000, yo estaba tan nerviosa como que yo pensaba el ¿Qué mercado. recuerdas de ese momento? Sí, O sea, que sí, aparte de no. que ibas entrando a la casa, ¿qué recuerdas de ese momento? ¿Te preguntaron algo? ¿Quién te Sí, llamó? J me llamó Ajá, y entonces me dijo, pero yo no estaba en la casa, realmente no, ni siquiera estaba escuchando la emisora, ajá, acababa de entrar. ajá, Entonces yo le dije, porque es la incredulidad de uno, y dice, no, esto no ajá, puede ser. ajá. Y bueno, él me preguntó que quién eran los que tenían relación, tú y R, por Esas preguntas de súbele el volumen, ajá, y no me acuerdo qué era, algo de la mañana, okey. de los presentadores, algo. Y cuando me dice sí, yo no lo podía creer, Cuando yo te dice: gritaba, mi hija "Irma me subió, Patricia, sí. te acabas de ganar 1.000.000 de pesos con Tropicana". ¿Qué Sí. sentiste? No, yo no lo podía creer. Lloré y lloraba y me reía y no, estaba súper ¿Gritabas? nerviosa. Mis hijos llamaron a mis suegros, ellos súper contentos. Mi hijo mayor, la suegra estaba escuchando Tropicana y dijo, ella tiene que ser su mamá. Entonces mi hijo me llamó y me dijo, ¿verdad, mami? Yo le dije, sí. Y entonces mis hijas, que son las menores, dijeron, no, mamá, es el horno. Eso no es mercado, eso no es nada. Usted se merece su horno. Porque, ¿usted en qué pensaba? O sea, Sí, ¿qué no, yo pensó ahí cuando se mismo, ganó el millón? no, yo decía, no, pago el seguro, hago un mercado y no sé qué. Entonces me decía, no, no, el Qué mercado linda. no lo comemos y esto, ¿y usted cuándo va a hacer su sueño realidad? ¿Usted se lo ganó? Es para Sí, sus es sueños. para mis sueños. Y no, o sea, yo digo que esa fue mi primera muestra de amor propio. Guau. Porque cuando, yo no sé a cuándo me lo iban a dar, pero pues mi esposo me acompañó, nos fuimos al Ricarte a averiguar. Ahí sí creyó, ¿no? Ahí Ahí sí sí se fue. creí a averiguar del horno. Y llegué a una fábrica con un Ajá. ángel que hoy está en el cielo, pero él fue el que hizo el último horno, lo hizo para mí. Guau. Y cuando ya veníamos de esto, CJ me llamó y ellos estaban en el Restrepo, estaban Ajá. ahí al frente de la Plaza del Restrepo. Entonces yo le conté que pues yo estaba era averiguando lo del horno, dijo, no, pues encontrémonos, no sé qué, y yo no lo podía creer. Entonces nos dieron unos bonos y yo miraba, y yo, pero unos bonos, y yo decía, ¿y cómo hago para comprar? Ajá. Guau. Qué bendición que a través de la radio se puedan hacer estos sueños realidad y que hoy tú le puedas decir a la gente, es verdad, los premios Sí, de Tropicana, son verdad los premios de Tropicana, porque tristemente a veces insistes, 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 pero no llega ese día, pero resulta que Dios sabe qué es lo que necesitas, porque no era ni una lavadora, no era un televisor, no era tal vez tantos premios que hemos entregado nosotros, tenía que ser la plata
para tu horno. para mi horno. Irma, y ahora el horno pues te permite hacer más material, más cosas que te pidan, más tortas, más de todo lo que necesites para tu emprendimiento. Sí, sí, ese horno lo amo y más porque lo hicieron especialmente para mí. Ajá, Entonces, digamos que es lo que yo más amo de mi emprendimiento es el horno. Ya después me tuve un beneficio de impulso local. Yo me inscribí, pues hice todo el proceso, los cursos y eso, y llegó el descabeladero y compré la gramera, o sea, ajá, compré, digamos, como las cosas que me hacían falta. Pero ya pues estamos, o sea, cuando ya llegó el tema de redes sociales ajá, y ya mi incapacidad de hacer las cosas, dejé pasar tanto tiempo, no aprender a manejar un computador, ajá. no hacer mis cosas y ya pues mis hijos trabajan, estudian y ya no tienen tiempo. Entonces, de También ha sido sentirme, otro reto. claro, es una impotencia y lloré y no, terrible. Y ya pues dejé de sentirme víctima y ya mi hija me dijo un día, el sueño es suyo. Ajá, Y vívalo. aunque suene feo, es mío, sí. Ajá, Y quiero disfrutarme el proceso. Entonces ya a mi edad estoy aprendiendo, ajá. estoy haciendo un curso de sistemas, hice unos talleres de cámara y comercio y estoy en el proceso porque Maravilloso. Dulce Renacer necesita el 100 mío. Como lo tuvo mi familia, ahora él necesita que yo esté al 100 Y tú necesitas y que él yo esté al 100 necesito que también esté al para 100. que puedas hacer tus sueños realidad. ¿Cómo encontramos a Dulce Renacer en las redes sociales? ¿Cómo te encontramos a ti? Pues por ahora estamos en Instagram como Dulce Renacer 1. En Instagram. En Instagram, porque pues estamos, ahorita ya me estoy como empoderando de mis cosas y ya tenemos un nuevo logo Ajá. y pues vamos a empezar a organizarnos, porque pues mi idea es crecer, poder generar empleo y digamos que en el proceso he conocido a muchas mujeres, también mamitas, amas Ajá. de casa, que como yo también aplazamos nuestros sueños, pero que hoy en día decimos nunca es tarde. Nunca es tarde, es verdad. Dulce Renacer uno Uno. en Instagram para igual se las vamos a etiquetar para que puedan conocer el emprendimiento de esta mamá maravillosa que luego de 40 años de haber dedicado su vida a 6 hijos, a un esposo, a ser ama de casa, pues decidió también pensar en ella. Irma, quiero que le dejes un mensaje a todas las amas de casa valientes que hoy nos están viendo y que tal vez se sienten frustradas, tal vez como tú están en depresión o estuvieron en depresión en algún momento, o tal vez que tienen muchos sueños en su vida. ¿Qué tienes para decirle a ellas? Lo primero es que piensen en amarse ellas mismas, porque nosotras dejamos a un lado amarnos a nosotras por amar a nuestros hijos, a nuestras familias. Entonces, si nosotras mismas tenemos que disfrutarnos el proceso, el tiempo que Dios nos tenga acá, ser felices, amarnos realmente a nosotras y sentir que somos valientes, valiosas, que se hicimos de esos hijos hombres de bien, estudiosos, trabajadores, en mi caso, papás responsables, amorosos y unos seres humanos maravillosos. Eso también tuvimos nosotros nuestro granito de arena. Entonces ahora mirémonos a nosotras, ya no miremos hacia afuera, sino siempre miremos adentro, en nuestro corazón y los sueños que quedaron aplazados en algún momento, hacerlos realidad y disfrutarnos el proceso. ¿Y qué le dices a esos padres, a esos hombres, esposos mejor, y a esos hijos que tal vez no valoran la labor de una ama de casa? Pues que, o sea, que nos miren como mujeres, porque mirarnos como mamás, como esposas, a veces no es suficiente. A veces tienen que mirarnos como ese ser humano que hay detrás de, para que nos empiecen a valorar realmente en lo que valemos. Porque si ellos pudieron hacer muchas cosas es porque siempre estuvimos como ahí detrás, Ujú. para ayudarlos a alimentar, para que estudiaran, para hacerles sus cosas. Y si siempre había un plato de comida caliente, una ropa limpia, es gracias a nosotras. Y yo creo que es la labor más grande
La que el precio para nosotros son los sentimientos, es el amor que recibimos de nuestras familias. Irma Patricia, gracias por lo que hiciste por tu familia, pero también por enseñarnos a amarnos. Gracias a ti, Adri, por de estar pendiente de nosotras y pues digamos que su merced como locutora nos ha sembrado esa semillita en nosotras, de enseñarnos a amarnos y a respetarnos. Porque nosotros nos estamos, como amas de casa, como que nos volvemos parte del paisaje y nos anulamos, nosotras mismas nos anulamos a nosotras mismas. Y Ujú, es muy triste ver eso, ver ahorita pues que he tomado las clases, ver a señoras solas ujú. con enfermedades y teniendo hijos que no se ocupan de ellas. Así es. Entonces, afortunadamente, Dios me premió con unos hijos maravillosos que me aman tanto como yo los amo. Ujú. Pero como yo les digo a ellos, no me falta amor por ustedes, me faltaba amor por mí. Y ese es Así. el que estoy recuperando. Qué maravillosa enseñanza, Irma, la que nos dejas el día de hoy. Bendecimos a Dulce Renacer, Gracias, que Ari. toda la obra de tus manos sea próspera y que todas las personas que vean este podcast vayan a seguirte en Dulce Renacer uno, que te hagan pedidos, Ay, que experimenten la obra de tus manos, que es maravillosa, que tienes un talento espectacular. Y a todas las amas de casa, gracias por esa labor que hacen. Gracias. Tal vez hace mucho tiempo nadie se los dice, pero gracias por cuidar a sus hijos. Gracias por brindarles lo mejor. Gracias por tener una comidita caliente, por arreglar una casa, por tener una ropa lista. Gracias por todo eso que ustedes hacen. Que ojalá hoy, hijo, si me estás viendo, esposo, si nos estás viendo, llegues a casa a abrazar a esa mamá o a enviarle un mensaje y decirle: gracias, mamá, porque la labor que hiciste ha sido la más impactante en mi vida. Abrazamos a todas las amas de casa. Ella, Irma, es una mujer que representa a millones en el mundo, millones que sin duda alguna están aquí entre valientes.